noche. Ya estamos aquí para darle continuidad al tema que estamos llevando en el discipulado, que es los frutos del Espíritu Santo. Y se encuentra con un servidor, la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, la hermana Sayan Yamilet, por ahí se encuentra también la hermana Auri Rubí Suárez Ara, también Samuel López, mi yerno, y mi nieto, el Godro, perdón. Que el Señor bendiga a Yusef Nael. Vamos a invitarles para hacer una oración. Nuestra hermana Olga Lidia nos dirige en esta noche, en un tiempo, bueno, en la oración, para pedir al Señor su dirección. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y damos gracias a Dios porque nuevamente nos permite estar, ¿verdad?, en este tiempo y ahora pues de discipulado, amén, para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Oremos. Bendito Dios que moras en los cielos, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos en este momento, Señor, por el privilegio, la oportunidad que nos das, Dios mío, a través de estos medios, poder compartir, Dios mío, la enseñanza de tu palabra. Gracias, Padre, te pedimos que sea de bendición, que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija, que tu Espíritu Santo, Dios mío, sea el que comparta, el que dé la palabra correcta, Señor, de acuerdo a tu voluntad, para que la vida de nuestros hermanos sean bendecidos y edificados. Gracias, Padre, te presentamos la vida de nuestros hermanos ahí en sus hogares, que tú los bendigas, que tú los ayudes también, Padre, que nos des un espíritu de sabiduría, de entendimiento, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. También le vamos a pedir a nuestra hermana Olga Lidia que nos diga cuál es el tema de esta noche. Amén. Pues seguimos, hermanos, con el tema del fruto del Espíritu Santo. Amén. Es el apartado 3 de nuestro material. Si usted tiene su material ahí a la mano, que pues así debe ser, es en la página 32, hermanos. Hoy vamos a hablar de la justicia. Amén. El viernes pasado se habló de la templanza, del dominio propio, y hoy vamos a hablar, hermanos, de la justicia. Así que tenga su material, su Biblia, su libreta, lapicero, ¿verdad?, para que haga sus anotaciones. Y si también, ¿verdad?, hay alguna duda o alguna pregunta, pues usted lo puede hacer llegar aquí en los comentarios para que podamos, ¿verdad?, explicar con la ayuda del Señor. Amén. Pues eso es lo que vamos a ver hoy, hermanos. Amén. Bueno, entonces vamos a iniciar, hermanos, y vamos a ir definiendo, vamos a ir viendo el texto. Efesios capítulo 5, verso 9, dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad. Ya la bondad ya la vimos. Ahora dice justicia. Esa va a ser la palabra que vamos a estar, en la que vamos a estar pues dando vueltas, y vamos a estar tratando de rumiar esa palabra, de digerirla, incluso, hermanos, de hacer, ¿verdad?, desgranar este tema con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor. Amén. Entonces, vamos a ver qué significa la palabra justicia, hermana Olga Lidia. Amén. Entonces, hermanos, la palabra justicia se deriva de la raíz griega dikaioshune, no sé si así se pronuncia, pero está en el diccionario Strong, ¿verdad?, en el numeral 1343, y significa amén, equidad, carácter o cualidad de ser recto o justo, integridad. Eso es lo que significa, hermanos, de acuerdo a esa raíz griega, la palabra justicia. La palabra justicia, hermanos, tiene por lo menos esas tres connotaciones: equidad, rectitud o ser rectos, y la integridad. Entonces vamos a ver primero equidad, hermana. Amén.
podríamos decir que son sinónimos. Son sinónimos, pero más bien se complementan. Ok. Entonces, hermanos, la equidad nos dice que es disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece. O sea, Sí. todo por parejo, igual. Y la palabra rectitud o recto tiene que ver con ser justo, severo e intachable en su conducta. Con uno mismo, prácticamente, en este caso, ¿verdad? La rectitud tiene que ver, hermanos, con ser justo, pues hacer lo correcto, ser severo, pero no con los demás, sino primeramente con uno mismo, e intachable en nuestra conducta, que, hermanos, esto es lo que tiene que ver con justicia. Y luego, Y ahora, hermanos, tenemos ahí la palabra integridad, que tiene que ver, dice recta o recto, honrado, intachable. ok, entonces ya aquí encontramos una palabra más, que es la honradez. La honradez, incluso esa palabra que encontramos en el diccionario es la palabra probo. Entonces, una persona proba es una persona honrada, una persona que busca hacer las cosas correctamente. Entonces, todo esto tiene que ver, hermanos, con justicia, ¿sí? Entonces vamos a ir desgranando este fruto. Veamos aquí qué nos dice, hermano. Amén. Esta palabra, hermanos, se utiliza para denotar un atributo de Dios. O sea, nuestro Dios, ¿verdad? Es justo, practica la justicia. Dice, cuyo contexto muestra que la justicia de Dios significa esencialmente lo mismo que su fidelidad o veracidad. Ok, la justicia de Dios. Fíjese que viene siendo, ahora sí, como un tipo de sinónimo de la fidelidad. Dios, su justicia va en relación con su palabra. Él da su palabra y esa palabra Él la cumple. Esa palabra es fiel, ¿sí? Y es verdadera. De manera pues que la justicia de Dios, la fidelidad y la veracidad de Dios prácticamente, hermanos, se relacionan, ¿verdad? Están íntimamente relacionadas. Luego tenemos acá esto. Amén. También nos dice que en la palabra justicia, ¿verdad? Dice aquello que es consecuente con su propia naturaleza y promesas. O sea, está hablando de la justicia de Dios. Así es. Aquí vamos a ver, hermanos, qué significa ser consecuente. ¿Qué significa ser consecuente? Dios es consecuente con su propia naturaleza y con sus promesas. ¿Qué significa eso? Que Dios sea consecuente y que Dios también, ¿verdad? Por medio de su Espíritu Santo, Él espera que nosotros seamos fieles, que seamos veraces, pero también, hermanos, que seamos consecuentes. Grábese esa palabra, consecuentes, porque es una palabra que vamos a tener que lidiar con ella día con día. Bueno, veamos. Amén. Ser consecuente, hermanos, dice, es conducta que guarda correspondencia lógica con los principios que profesa. Es decir, que si nosotros profesamos una fe, profesamos principios bíblicos, o sea, los declaramos, los creemos, decimos ser cristianos, seguidores del Señor Jesucristo, nuestra conducta debe ir de la mano con esos principios que nosotros creemos. Lo vamos a decir en palabras más claras. No habla de cuánto tiempo llevas pensando de la misma forma, sino que se refiere a cómo nuestros actos concuerdan con nuestra forma de pensar actualmente. O sea que en pocas palabras, hermanos, la justicia de Dios tiene que ver con que, digámoslo así, que concuerde lo que creemos con lo que vivimos. No es, hermano, cuántos años llevamos siendo cristianos, sino es, hermanos, qué tanto
concuerdan nuestros actos con nuestra forma de pensar. Porque podemos, ¿verdad?, decir amén cuando el pastor dice que debemos vivir en santidad, pero al ir al mundo de las realidades, hermanos, que es nuestro hogar o nuestro trabajo o la calle, hermanos, y no concuerde lo que vivimos allá con lo que decimos amén acá y creemos en la iglesia, hermanos, entonces no hay consecuencia, no somos consecuentes. No sé si se entiende esa palabra consecuente, pero me pareció muy interesante porque tiene que ver con justicia. Sí, es como si alguien se pone un pantalón negro que combine con un pantalón, con una camisa blanca, ¿verdad? Con una camisa amarilla, se ve bonito, ¿ah? O celeste, combina. Pero hermanos, hay gente que no sabe combinar su ropa, ¿verdad? Entonces, hay cristianos o habemos cristianos que muchas veces profesamos creer ciertas cosas, pero en nuestra vida práctica no concordamos. Adelante, hermano, algo que viera. O sea que aquí debe de ir acorde lo que decimos con lo que hacemos, ¿verdad? Sí. O sea, nuestros hechos deben de respaldar lo que decimos, lo que enseñamos o lo que se nos enseña, debemos de ponerlo en práctica. Una persona incrédula creó una especie de frase que dice: tus acciones no me dejan oír lo que me dices o lo que crees. Entonces muchas veces, hermanos, nuestra manera de actuar no va de acuerdo con lo que nosotros creemos, ¿verdad? Con lo que nosotros decimos que somos. Recuerde que nosotros somos cristianos y si somos seguidores de Jesucristo, tenemos que actuar como Cristo actuó. Y también, hermanos, si somos hijos de Abraham, tenemos que actuar o debemos obrar como Abraham obraba o como Abraham vivía. Dice la Biblia que si somos hijos de Abraham, las obras de Abraham debemos hacer. O sea, tiene que ir de acuerdo lo que decimos, si somos hijos de Dios. O sea que el Señor, hermanos, nos está poniendo pues ¿cómo decirlo? Nos está poniendo un nivel, ¿sí? Y nos está diciendo, hasta aquí tienes que llegar, debes llegar ahí. Debes actuar de acuerdo a cómo piensas. Pero tenemos entonces que llenarnos de la palabra del Señor y del Espíritu Santo, hermanos, para que podamos actuar de acuerdo a la justicia de Dios. Ya vimos, ¿verdad?, que justicia tiene que ver con hacer lo recto, con hacer lo correcto, con ser honrados, ¿verdad?, con ser íntegros. Ok. Adelante. Amén. Vamos a ver un pasaje, hermanos, en Romanos capítulo 3, versículo 5, que nos dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? En la traducción lenguaje actual es el mismo pasaje. Sí. Todo lo malo que hacemos demuestra que Dios es justo cuando se enoja y nos castiga. No por eso vamos a decir que Dios es injusto. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, que Dios pues actúa con justicia. Dios hace lo recto, Dios hace lo correcto. Dios, hermanos, nunca actúa con injusticia. Y cuando nosotros actuamos con injusticia, entonces el Señor, hermanos, tiene que castigarnos y se enoja. Y eso no hace que Dios, hermanos, sea injusto. Al contrario, Él está actuando con justicia. Bueno, la palabra dikaiosune, hermanos, que es la palabra justicia, se refiere a lo siguiente. Veamos. Número
1. Amén. Nos dice, hermanos, que es todo aquello que es recto o justo en sí mismo. Usted está hablando de la justicia de Dios. Ok, eso es justicia. Todo aquello que es recto o que es justo, que no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Se ve a leguas que eso es así, así debe ser, porque nosotros tenemos una conciencia, ¿verdad? Que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo justo y qué es injusto. Amén. Y entonces, ¿verdad? Pues todo lo recto, todo lo justo, pues lo encontramos en Dios y pues Él quiere que igual seamos como sus hijos, ¿verdad? Amén. Él es nuestro Padre y pues un hijo debe de seguir el ejemplo de su Padre. Dice, todo lo que se conforma a la voluntad revelada de Dios. Eso, hermanos, también es justicia. Así es. Entonces, todo lo que va de acuerdo, sería la palabra, ¿verdad? Sinónimo de conformar. Todo aquello que tiene la forma, ¿verdad? Que tiene la forma de lo que la palabra del Señor nos enseña, la voluntad revelada de Dios. Eso es justicia. Hacer las cosas, hermanos, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Hacer las cosas de tal manera que agraden a Dios, que sean cosas con integridad, con honradez, con rectitud, con justicia. Bueno, Mateo 5:6. Amén. Este pasaje, hermano, nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y en la palabra de Dios para todos, el mismo pasaje dice, afortunados los que desean hacer la voluntad de Dios. Es lo que leímos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Que la justicia tiene que ver que hacer conforme a la voluntad de Dios, dice. Por eso aquí nos dice, afortunados los que desean hacer la voluntad de Dios aún más que comer y beber, porque ellos serán completamente satisfechos por Dios. Sí, mire, hermanos, pongamos un ejemplo. Tenemos, vamos a decir, tenemos un servicio en la iglesia. Y entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿Que usted venga o que se quede en su casa? Usted le invitaron a una fiesta. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor? Que usted venga a adorarlo y a glorificar su nombre y a servirle, o que se vaya a esa fiesta a comer y a beber. Bueno, entonces, los que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que desean, que anhelan fervientemente hacer la voluntad de Dios. Los que anhelan hacer la voluntad de Dios, hermanos, esos tienen hambre y sed de justicia. ¿Sí? Ellos van a ser satisfechos por el Señor. Dios los va a saciar. Dios va a llenar su espíritu y su alma, hermanos, con aquellas bendiciones que no puede llenar ninguna fiesta, nada en esta tierra, hermanos. Digo, estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Entonces, usted y yo debemos anhelar la justicia, ¿sí? Hacer lo correcto. Tenemos y debemos aprender a hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. No la nuestra, hermanos. Le voy a decir un ejemplo. Otro ejemplo. Una familia quería hacer un 15 años. Y está bien, vamos a hacerlo. Pero le digo, pero vamos a hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios, no como nosotros querramos. ¿Para qué se va a hacer una fiesta de cumpleaños? Para darle gracias a Dios por lo bueno que ha sido, por 15 años de vida que le ha dado a la niña o a la niña, pues. Entonces, pero hermano, fíjense que es que el que va a enseñar el vals es un homosexual. Y luego de eso los tíos quieren hacer fiesta, quieren meter cerveza y trago y quieren invitar a un grupo mundano. Y pues yo no le puedo decir que no. Imagínense a qué grado, ¿verdad? No sé qué palabra usar ahí, ¿verdad? Pero no la voy a usar. Pero yo creo que usted decide si hace lo correcto
lo que a Dios le agrada o hacen lo que la gente quiere o lo que su carne desea. Pero la Biblia nos dice en este verso que son afortunados, que son bienaventurados, hermanos, que son 7 veces felices los que desean hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque hay gente que se vende, hermanos, por un plato de lenteja, por un platillo, por una comida. Dejan al Señor. Y no es así, mis amados hermanos. No podemos aplaudir eso, ni podemos pasarlo por alto. ¿Por qué? Porque el día que el Señor nos llame, si nos llama, porque nos va a llegar el momento en que va a llamarnos a nosotros como ministros y nos va a decir, no dijiste tal cosa porque no quisiste herir, no quisiste lastimar, o de todas maneras la gente se ofende por cualquier cosa, ¿verdad? Y como dijo alguien, pues si la gente se la pasa ofendiendo a Dios, pues que se ofendan un ratito. Pero hermana y hermano, no podemos seguir cambiando la voluntad de Dios por la voluntad de nosotros. Amén. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Mateo 5:10. Amén. Este pasaje, hermano, nos dice lo siguiente: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, la justicia, hermanos, es un fruto del Espíritu. Nosotros, por nuestra propia cuenta, es difícil, ¿verdad?, que podamos actuar recta, correcta, justa, íntegramente. Pero si el Espíritu Santo toma la dirección de nuestras vidas y vivimos por el Espíritu Santo, entonces, hermanos, vamos a actuar con justicia. Y aunque nos persigan, aunque hayan burladores, seremos bienaventurados por hacer la voluntad del Señor. Miren lo que dice la palabra de Dios para todos en esta versión. Amén. Este mismo pasaje nos dice: afortunados los que son maltratados por hacer la voluntad de Dios, porque el reino de Dios les pertenece. Ok, bueno, esto yo creo que está más que claro, y que yo espero, hermanos, que estemos entendiendo que la justicia tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es recta, es perfecta, es justa, es hacer las cosas con integridad, hacerlas correctamente. Bien, continuamos. Mateo 5:20. Amén. Nos dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora veámoslo en otra versión. La palabra de Dios para todos nos dice: porque les digo, no tendrán parte en el reino de Dios a menos que hagan lo que Dios quiere, o sea, la voluntad de Dios, de una manera mejor que los maestros de la ley y los fariseos. Cuando escuchamos hablar de los escribas y los fariseos, hermanos, en la Biblia, pues eran personas que no hacían lo que enseñaban, o sea, no practicaban lo que según ellos enseñaban, ¿verdad?, en la ley, en la palabra. Entonces, pues no estaban practicando ninguna injusticia, al contrario, eran injustos. Ponían cargas que ni ellos llevaban. Entonces, por eso aquí dice que tenemos que practicar la justicia de una manera mejor que ellos. Sí, o sea, aquí prácticamente nos está diciendo, mira, deja de hacer las cosas religiosamente, por cumplir con una religión. Hazlas para agradar a Dios. ¿Sí? Ve más allá. Avanza más que todo religioso. La religión, hermanos, la gente religiosa llega al momento en que solo cumple con requisitos, con doctrinas y con muchas otras cosas, pero que, hermanos, en realidad no está haciendo su justicia, no está siendo agradable delante de Dios. Están haciendo como que obedecen, pero no lo llevan a la práctica, como decía la hermana Olga Lidia. Entonces nosotros tenemos que ir más allá,
¿sí? No religiosamente, sino viéndolo espiritualmente. ¿Cómo podemos ir más allá? Con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros solos no podemos. Por eso, ¿verdad? Estamos hablando de los frutos del Espíritu Santo. Porque los frutos, hermanos, es lo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Amén. Sí, eso pues es cierto, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que va a hacer que se manifieste eso en nuestra vida. Pero pues tenemos que dejar que Él trabaje Amén. en nuestro corazón, en nuestra vida, para que se pueda manifestar. Amén. Así es. Veamos entonces qué significa justicia. Amén. Todo aquello que ha sido señalado por Dios para que sea reconocido y obedecido por el hombre. Dios ya señaló lo que le agrada, su voluntad. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Reconocer y obedecer. O sea que, hermanos, esto no es democracia. A ver si me entiende con esto. Esto no es democracia. La vida cristiana, el evangelio no es política. El evangelio, hermanos, por eso en la iglesia no es, ¿verdad? No, hermanos, aquí el que manda es el grupo de consejeros. No, aquí el que manda es el pueblo, porque un pueblo unido jamás será vencido, tampoco. Aquí manda el pastor, tampoco, hermanos, aunque fue y es, Que es una autoridad puesta sí, por Dios. Porque es una autoridad puesta por Dios. Y Dios lo puso ahí para cuidar el rebaño. Y no es que el pastor manda, sino que el pastor debe estar basado en la palabra del Señor y entender todo lo que Dios ha señalado. Reconocerlo primeramente Él y obedecer primeramente Él para que el pueblo, la iglesia, también reconozca y obedezca al Señor. Entonces, no es democracia. Entonces, ¿qué es? Es teocracia. Teocracia. Así es, hermano. Sí, porque se están fundando iglesias, ¿verdad? Donde dicen, no, es que en esa iglesia el pastor es acá, es allá. No, hermanos. Hay gente que no quiere sujetarse a una autoridad. Pero ese será ya su problema. Pero nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que aprender que Dios ya ha señalado lo que le es agradable a Él y que debemos nosotros reconocerlo y obedecerlo. Amén. Veamos Mateo 3:15. Amén. Nos dice, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. En el contexto de este, hermano, encontramos a Juan el Bautista, que cuando vino el Señor Jesucristo o el Señor Jesús a bautizarse, él no quería bautizarlo. Él decía, tú vienes a mí para que yo te bautice cuando tú eres el que debes bautizarme a mí. Pero el Señor le dijo estas palabras, hazlo, bautízame. Porque de esa manera estamos cumpliendo con toda justicia, estamos cumpliendo con lo que ya Dios, el Padre, señaló, con los requerimientos divinos, estamos cumpliendo con ello. Obedeciendo. Amén. Entonces, y ya hablando, ya metiéndonos un poquito más allá, el bautismo, hermanos, el bautismo es una orden, es una ordenanza. Así que todo aquel que se convierte, hermanos, inmediatamente debe ser bautizado. Y también debe ser discipulado. ¿Por qué? Porque eso es parte, hermanos, de cumplir con toda justicia, con lo que el Señor ha señalado. También justicia es... Amén. De la totalidad de las demandas de Dios. O sea, tiene que ver con la totalidad de lo que Dios pide, de lo que Dios demanda de sus hijos, de su pueblo. De lo que Él ordena en su palabra, ¿verdad? Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, su voluntad, y todas estas cosas os serán añadidas. Sí, si nosotros, hermanos, buscamos
el reino de Dios. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Buscar hacer la voluntad de Dios, que el Señor primeramente, ¿verdad? Ocupe el trono de nuestro corazón, ¿sí? Que Él sea el rey de nuestras vidas y entonces nosotros procuremos hacer su voluntad, hermanos, y entonces el Señor va a ir añadiéndonos bendiciones tras bendiciones, muchas bendiciones, hermano. Mucha gente quiere las bendiciones primero para que después dice, para después acepto a Cristo, después le entrego mi corazón y después hago su voluntad. No, primero debe buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Amén. Ok. También, hermanos, nos dice aquí de los deberes religiosos. Okay. Mateo 6:1 nos dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces nosotros, hermanos, tenemos deberes como hijos de Dios, ¿verdad? El Señor ya puso las cosas, ya nos enseñó, ya nos dejó la totalidad de lo que Él demanda, ¿sí? Ahora nosotros debemos cumplir con ello. Nuestros deberes espirituales y llamémosle religiosos, pues. Pero esos no deben ser, hermanos, para que los hombres nos vean, ¿sí? Por eso aquí dice, pues debemos cuidarnos de hacer las cosas para que los demás nos vean. Mírenme cómo yo alabo, cómo yo canto, cómo yo ayuno, cómo yo oro, cómo yo ayudo a los que están necesitados. Mírenme. Y eso, hermanos, no obra dentro de la justicia de Dios. Eso ya no es correcto. Ya no es lo justo. ¿Sí? Y vamos a entrar entonces en esto. Mire, ¿cuáles deberes religiosos? Debemos cuidarnos de no hacerlos delante de los hombres, porque si no, perdemos la recompensa de nuestro Padre Celestial. Así que veamos. La primera. Nos dice, hermanos, dar limosnas, el deber del hombre hacia su prójimo. Ok, veamos entonces. Hermanos, el dar limosna tiene que ver con la justicia, tiene que ver con lo correcto. Está bien hacerlo. Pero aquí nos dice Mateo 6:2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, ¿verdad? Esto pues nos explica aquí la palabra, que cuando hacemos esto, pero para quedar bien con los demás o para que los demás lo vean que lo estamos haciendo, entonces pues ya ahí estamos haciendo nuestra propia justicia, ¿verdad? Sí. Pero no la justicia de Dios. Así es. Una de las formas de hacer lo correcto, lo justo, hermanos, es ayudando al prójimo. Y eso está bien, es un deber nuestro. Ahora, yo le voy a dar mi punto de vista, a lo mejor, ¿verdad? Un día cambie esa manera de pensar mía, pero yo prefiero ayudar a los que conozco, a los hermanos que conozco y que tienen necesidades, a que yo vaya en la calle y de pronto me tocan el cristal y que quieren que yo les dé una moneda, hermanos, y no sé, ¿verdad? Si es cierto que están malos o me están engañando, traen bolsas aquí que según es que tienen una enfermedad, no lo sé, perdón. Hay gente que se hace ciegos, hasta mancos, hay gente que se hace como que no tuviera pie, hermano. Es tremenda la gente, pero bueno, eso es otra cosa. Ahora, pero cuando demos limosna, hermanos, es una ayuda, ¿sí? No es ofrenda. Cuando nosotros le llevamos a alguien, a un hermano de la iglesia, a una persona necesitada, víveres, o le llevamos, hermanos, algún dinero, eso se llama limosna. Ofrenda es para el Señor. ¿Ok? A Dios se le ofrenda. Al hombre
se le ayuda, se le da limosna. Ahora, habla de aquí de hipócritas, y un hipócrita, ya dijimos, hace unos días dijimos, hermanos, que un hipócrita, o esa palabra hipócrita viene de actores. Eran actores, gente que usaba máscaras para representar, ¿verdad?, un personaje triste, alegre, no sé, llorando, angustiado, sorprendido. Eran diferentes tipos de máscaras que se ponían. Entonces, hermanos, un hipócrita es un actor. Y perdón, pero hay gente que de verdad son actores, hermanos. Agarran el celular y están entregando una despensa, ¿verdad? Y agarran y se toman así la selfie para después subirlo al Facebook y que vean, hermanos, cómo están ayudando a la gente necesitada. Dice la Biblia que ellos ya tienen su recompensa. ¿Por qué? Porque quieren el aplauso de los hombres. Quieren ser alabados por los hombres. Bueno, pero veamos otro, porque esto está un poquito extenso el tema. Mateo 6:3. Amén. Hablando igual de la limosna, ¿verdad? De la ayuda, el apoyo que se puede dar. Dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ok. Entonces, hermanos, no hagamos público cuando nosotros demos a alguien, sino que démoslo para la gloria de Dios. Demos para ayudar a alguien. Ok, veamos entonces el siguiente deber religioso, la oración. Amén. Ya vimos, ¿verdad? De ayudar, de dar limosna. Ahora la oración dice su deber para con Dios. Mateo 6:5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. Y igual, verá como nos decía el otro pasaje, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hay oraciones, hermanos, que nosotros debemos cuidar cómo oramos. Yo observo y a veces, de verdad, a veces escucho la oración de algunos hermanos o hermanas y lejos de ser una petición a Dios, a veces es un mensaje, es una predicación que están haciendo. No, hermano, una oración es una plática con Dios, es una petición a Dios, amén. Pero vamos a esto, no debemos orar para que la gente nos vea qué tan espirituales somos, ¿verdad? O qué tan buenos somos expresándonos en la oración. Hermanos, hay gente que cuando pasa a ocuparle digamos, el altar, no aquí, ¿verdad? Porque aquí, gracias a Dios, los hermanos son muy humildes, son sencillos y no pasan, ¿verdad? Actuando, gracias a Dios. Pero hay otros lugares donde, hermanos, yo me recuerdo que había gente que hablaba así como hablamos nosotros, ¿verdad? Tabasqueño, oye, mi hermano, ¿cómo está? Mira que... Pero ya cuando pasaban allá al altar, se transformaban, hermano. Y entonces decían, amantísimo Dios, que habitas en los cielos. Y cambiaban totalmente, hermanos, el acento, ¿verdad? Y la S, hermano, era hasta escupía en el micrófono. Bueno, pero olvidemos de eso. Lo importante de esto, hermanos, es no hacer de la oración una presentación teatral, ¿verdad? Que la gente oiga cómo oro, vean cómo yo oro, ¿verdad? Y que me vean y que me alaben y que... Entonces, eso dice la Biblia, que de cierto ya tienen su recompensa. Aquellos que ponen en el Facebook ayunando 40 días, 3 días de ayuno, envíe sus peticiones. Ok. Tantos días de ayuno y lo ponen, hermanos, allí. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Es que yo me adelanto, hermano. Vamos a ver cómo dice acá. Mateo 6:6. Nos dice, mas tú
Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ok, es lo que platicábamos hace un momento. Entonces sigamos con la siguiente diapositiva. Mateo 6:8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Okay. Y Mateo 6:8 nos dice, 6:9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ok, entonces, aquí entonces, hermano, estamos hablando de la oración, ok, y el Señor les enseña a los discípulos cómo van a orar, ¿sí? Cómo no deben orar y cómo sí deben orar. El Padre Nuestro, hermanos, que así se le ha llamado a esta enseñanza de la oración, es un modelo de oración, ¿verdad? No es que vamos a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino y hagas tu... Y repítelo 20 veces, 30 veces, 50 veces. No, no, no. El Padre Nuestro, hermanos, contiene una guía, digámoslo así, para orar. Tiene el contenido encriptado de la oración. ¿Cómo debemos orar? Padre Nuestro. O sea, debemos reconocer que tenemos un Padre que es de todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Y bueno, como no es el tema, pero yo quiero decirle pues esto, que en el Padre Nuestro encontramos pues encriptado, hermanos, una guía para la oración. Amén. Y sigue diciendo, hermanos, Mateo 6:10, hablando del Padre Nuestro: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y ahí está hablando de la justicia de Dios. Que se haga la justicia de Dios, que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo justicia, así también aquí en la tierra. Amén. Y el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. ¿Cuál pan? El pan espiritual. Su palabra. La palabra, ¿verdad? Diariamente. Y yo tengo que buscar ese pan. Y tengo que escuchar la palabra del Señor. Y aparte de eso, hermanos, también, ¿verdad? Que nos dé el pan material. Amén. Ok. Y el versículo 12 nos dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí está hablando también de lo justo. De la justicia. De la justicia. Yo quiero que me perdone el Señor mis pecados, pero yo no he perdonado a otros. Yo quiero que el Señor me pase por alto lo que yo he hecho, pero no paso por alto los errores de otros. O sea que entonces, si yo no perdono a otros, tampoco a mí me perdonan. Si yo desentierro los pecados de otros, también desentierran los míos. O sea, hermanos, eso tiene que ver con justicia, con lo recto, con lo justo, con la integridad, hermano. Porque mire, le voy a poner un ejemplo. He escuchado varias veces esto en la escuela como profesor. He escuchado a compañeros míos, maestros, decir: vino una mamá y se enojó conmigo y me gritó y me levantó la voz y me molestó mucho, y la verdad me siento herido o herida, me siento molesto, molesta, porque estas personas no me respetan. Pero yo he escuchado a esos mismos maestros y a esas mismas maestras, ¿verdad? Incluyéndome a mí, a veces, hermanos, haciendo algo injusto, maltratando a un niño, gritándole a un niño, amenazando a un niño. Y entonces cuando veo esto, me doy cuenta, hermanos, que nosotros como que actuamos con la ley del embudo.
¿verdad? Lo más ancho para nosotros y lo más angosto para los demás. El día que a mí alguien me ofenda, yo me voy a sentir mal, me voy a molestar, me voy a enfadar con esa persona y tal vez me defienda. Pero ¿y qué cuando a un niño alguien lo maltrata? ¿Sí? Por ejemplo, pero ya vamos a poner un ejemplo aquí que está un poquito fuerte. Ahí andan mujeres por las calles hablando del feminismo, man. ¿Verdad? Que ya no se maltraten a las mujeres, y eso es correcto, eso está bien, que ya no se maltraten a las mujeres, pero muchas de esas mujeres han matado niños en su vientre, los han abortado. ¿De qué justicia hablan? ¿De qué justicia hablan? Entonces, hermanos míos, con todo respeto, ¿verdad? Nosotros tenemos que hablar de la justicia de Dios. Mateo 6:3. Amén. Nos dice, hermanos, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ok. Entonces, sigamos acá, hermanos. Dice el verso 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y el versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, esto tiene que ver con la justicia, hermano. Con ser congruentes con lo que decimos y lo que practicamos. Porque puede ser que la iglesia digamos, sí, hermano, hay que perdonar al perdido, sí, ya el Señor me perdonó, amén. Pero cuando nos ofenden a nosotros, ¿qué pasa? Tenemos que aprender a perdonar. Debemos aprender a perdonar. Y eso es justamente lo justo delante del Señor. Ahora, fíjese usted que hay otro deber espiritual y es un deber también religioso, el ayuno, que tiene que ver, con el deber del dominio propio. Fíjense, acuérdense que hablamos del dominio propio, y dominio propio es abstinencia. Y eso tiene que ver con ayuno. Algunos creen que ayunar, hermanos, es solamente dejar de comer. Ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a entrar a Mateo 6:16. Amén. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea que lo hacen para que otros lo vean, para que otros le aplaudan, ¿verdad? Para quedar bien con los demás, o sea, actuar religiosamente solamente. Sí, fíjense que hay un texto, Isaías capítulo 58. Ahí en ese capítulo, hermanos, usted va a encontrar el verdadero ayuno. ¿Qué es el ayuno? Ayuno es abstinencia. Hermano, perdón, pero el pueblo de Israel era el mejor pueblo. Es más, ellos eran maratónicos en sus ayunos. Muy buenos para ayunar, hermano. Pero se abstenían de alimento, pero no se abstenían de lastimar a otros. Por ejemplo, usted varón, ¿ha ayunado? ¿Ha dejado de comer? ¿Dejó de comer, no sé, verdad, hasta el mediodía o hasta la tarde, o 2 días, 3 días, 5 días? No sé cuántos días aguante ayunando, ¿verdad? Pero, ¿de qué serviría si de todas maneras maltratamos a nuestra esposa y no nos abstenemos de maltratarla? ¿O no nos abstenemos, verdad, de maltratar a nuestros hijos? O a los trabajadores. Fíjense lo que dice la Biblia. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio si quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Entonces, ayunar
debe ir de la mano con obedecer. Abstenernos de hacer nuestra voluntad. Humillamos nuestras almas, dice, y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea, ayunamos para que el Señor me sane, para que el Señor haga su voluntad en mi vida. Ok, pero no nos abstenemos de maltratar a nuestros trabajadores o a los que tenemos debajo de nuestra cobertura. El hombre maltratando a su mujer, la mujer maltratando a sus hijos, los hijos maltratando a los perros, y el perro al gato y el gato al ratón. O sea que, hermanos, se vienen escaleritas, pero ayunamos. Y el verdadero ayuno no es ese. Dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es mejor, hermanos, que el mejor ayuno delante de Dios es dejar de maltratar a los que maltratamos, dejar de ofender a los que ofendemos? Entonces dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Hay mucho que hablar acerca de ello, y algún rato de esto vamos a recordar ese texto y esa enseñanza, ¿verdad?, que tiene que ver con el verdadero ayuno. Ok, continuemos con el tema. Amén. En Mateo 6:17 nos sigue hablando del ayuno. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sí? La justicia entendida como fruto del Espíritu Santo se refiere a conocer la naturaleza de la justicia de Dios. Luego, lo que Dios ha dejado en su palabra que hay que obedecer, que pues es su voluntad. Amén. Entonces, por el Espíritu Santo nosotros podemos conocer la naturaleza, ¿verdad?, de la justicia divina. Y también, hermanos, por el Espíritu Santo podemos nosotros, hermanos, obedecer lo que Dios ha dejado en su palabra, y que nos pide, que nos demanda que lo hagamos. Por nuestras propias fuerzas no podemos, créame, hermano. Por mucho tiempo estuve batallando conmigo mismo y digo, santo Dios, ¿cuándo voy a poder salir, verdad, de esta situación? Pero hasta que entonces me vino esta revelación, hermanos, bendita gracia de Dios, que, hermanos, para que nosotros podamos hacer lo correcto delante de Dios, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. No podemos solos. Entonces, para obedecer a Dios necesitamos la revelación también y la gracia de Dios. Y por último, hermanos, pues debemos de buscar, ¿verdad?, la justicia, ¿sí?, para practicarla en nuestras vidas. Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, que se traduciría en obedecer los preceptos de Dios, que Dios ha dejado como evidencia de su justicia. Entonces, hermanos, tenemos que obedecer los mandamientos que Dios nos ha dado, y esa es una evidencia de que estamos viviendo en la justicia de Dios, ¿verdad? Pero con la ayuda, repito, del Espíritu Santo, porque por eso es que estamos hablando de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, el fruto de la justicia se siembra en paz. Veamos. Amén. Santiago 3:18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, la semilla produce aquel fruto. Aquellos que hacen la paz
producen una cosecha de justicia. Amén. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo lo que produce, ¿verdad? Cuando hacemos lo correcto delante del Señor, cuando el Espíritu Santo produce en nosotros la justicia, hermanos, hay paz en nuestro corazón, ¿sí? Y cuando hacemos la justicia, se va a dar la paz. Se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, esta semilla produce el fruto de la justicia. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, y que podamos nosotros avanzar y podamos obedecer al Señor. Voy a pedirle a la hermana Galidia que nos dirija en esta oración y nos ministre, hermanos, este fruto, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, hermanos, para obedecer su voluntad. Vamos a orar, hermanos, porque cada enseñanza que recibimos es para que, pues, ¿verdad? Con la ayuda de Dios lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Entonces Dios quiere, ¿verdad?, que practiquemos la justicia, que hagamos su voluntad, amén, que obedezcamos su palabra, para que así pues este fruto, ¿verdad?, o esta manifestación del fruto del Espíritu Santo pues esté en nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que moras en los cielos, te damos gracias, Dios mío, por la enseñanza que hemos recibido en esta hora, Padre. Gracias por este discipulado, Señor, que hemos compartido con nuestros hermanos. Gracias por tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú sigas trabajando en nuestras vidas para que estas manifestaciones del fruto se evidencien, Padre, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra vida diaria, Señor, en nuestras actitudes. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, para que cumplamos toda justicia, para que busquemos primeramente tu reino, obedezcamos tu voluntad, Señor, y la justicia, Padre, sea algo parte de nuestra vida diaria, Padre, para que podamos agradarte, para que podamos ser conforme al corazón tuyo, oh Dios. Gracias, Padre, te pido que nos ayudes y ayudes a nuestros hermanos que han escuchado, han recibido este discipulado. Ayúdanos, ministranos, Padre, que todos estos frutos, que no solamente el de hoy, sino lo que hemos hablado anteriormente, Dios mío, sean una realidad en nuestras vidas, para que cada día, Dios mío, seamos mejor y te agrademos cada día y estemos preparados para irnos contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bien, amén. mis hermanos, para el día de mañana a las 6 de la tarde vamos a tener nuestra oración, el tiempo de oración como congregación. Les invitamos para que nos unamos, por favor, y pues que apartemos un tiempo para orar. Y también, hermanos, el domingo a partir de las 10 de la mañana les esperamos en la iglesia para que podamos alabar y adorar al Señor. Recuerde que no solamente es escuchar la palabra, sino que, hermanos, debemos llegar a tiempo para que podamos adorar al Señor y alabarlo. Dios les bendiga a todos, que pasen buenas noches.